Quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Cristo está junto a mí y me guarda con poder, y me guarda con poder. Me guarda con poder, Cristo está junto a mí y me guarda con poder, Cristo me guarda con poder. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Mío, 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 Jesús es mío, mío en las tristezas, mío en la alegría, mío, 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 Jesús es mío, mío para siempre, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Como iglesia tenemos la costumbre cuando bautizamos a los hermanos que nos prometan Hechos 2:42. La Biblia nos dice en Hechos 2:41, así que los que lo recibieron su palabra, fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia, y luego nos dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, la enseñanza de los apóstoles, lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, la doctrina del Evangelio de Cristo. La comunión unos con otros, por supuesto, en la asistencia a la iglesia, el compañerismo, por supuesto, pero también entre semana. Y también el partimiento del pan se refiere a la Santa Cena, el sacramento de la Santa Cena del cual participamos. Los niños tuvieron una clase en cuanto al bautismo y también se les enseñó lo que es la Santa Cena. Y en las oraciones, por supuesto, oramos como iglesia en los domingos, los miércoles, entre familia. Ellos también se comprometen a orar en sus casas y meditar en la palabra de Dios. Voy a pedir, si son tan amables los que van a ser bautizados, de pasar aquí al frente y vamos a hacer unas preguntas a ellos y se van a comprometer delante de la iglesia a cumplir con estos requisitos. Hermana Laila, ¿por qué se quiere bautizar? Yo me quiero bautizar porque quiero obedecer ese mandamiento y quiero aceptar a Dios en mi corazón como Salvador. Muy bien. Para siempre. Muy bien. Públicamente da esa confesión que cree en Cristo. Y se compromete delante de la iglesia, delante de Dios, a cumplir con Hechos 2:42, a perseverar en la doctrina de los apóstoles, a perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sí. Hermana Paloma, se compromete delante de estos hermanos a seguir el Evangelio, a seguir las doctrinas, las enseñanzas de la iglesia, ¿no? lo que creemos de la Biblia, la comunión y el compañerismo los unos con los otros, en el partimiento del pan, es decir, la Santa Cena, participar de ella, el pan, el vino. ¿Sabe usted lo que representa el pan? ¿Qué representa? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Y qué representa la copa, hermano? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Se compromete los hermanos a seguir orando, a participar en los tiempos de oración. Sí. Muy bien. Voy a pedir a nuestro hermano Alfonso, si es tan amable, de hacer la pregunta a nuestra hermana Eva. Nuestro hermano Alfonso Álvarez es anciano de la iglesia. Hermana Eva, dice Hechos, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo quisiera que usted, si se compromete, ¿verdad?, delante de la iglesia, a perseverar en la doctrina de los apóstoles.
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dios les bendiga. Pero nuestro hermano Francisco Orozco, el otro anciano de la iglesia, si es tan amable, hacer las preguntas a nuestro hermano Juan. Hermano Juan, ¿por qué quiere usted bautizarse? Es un llamado que he sentido hace rato en mi corazón y quiero seguir la palabra de Dios. Creo en Jesucristo, en la muerte de Él por nosotros. Amén. Hermano, ¿usted se considera cristiano? Me considero cristiano y este es un sacramento que quiero seguir por la ordenanza de nuestro Señor. Muy bien. Para usted, ¿qué es ser un cristiano? Ser un cristiano es seguir la palabra de Dios, creer en su muerte por nuestros pecados y pues obedecer sus leyes. Amén. Los hombres podemos cumplir toda la ley, todas las leyes de la palabra de Dios. Sí podemos. Yo creo que sí. Debemos, Con la ayuda. con la ayuda de nuestro Amén. Y si pecamos, si faltamos contra esa ley, tenemos que arrepentirnos y morir por Él. De hecho, ahorita morimos y renacimos en el Espíritu. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Gracias, hermano, por su testimonio. Yo, como anciano de la iglesia y personalmente, le he visto, por así decirlo, nacer de Cristo. Y ahora, obediente a su palabra, bautizarse. Yo creo que puedo decir en nombre de la iglesia que Dios le bendiga. Amén. Se compromete, hermano, a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Me comprometo por eso. Muy bien. Si son tan amables de sentarse, vamos a tener una meditación de la palabra de Dios antes de bautizar a los hermanos. Si tienen sus Biblias, en Hechos 22:16, es un versículo que los niños en la clase que tuvieron acerca del bautismo y la Santa Cena aprendieron ese texto, aprendieron Hechos 2:42 y también aprendieron ese texto de Hechos 22:16, donde el apóstol San Pablo está dando su testimonio y cuenta la historia de cómo es que él se convirtió al cristianismo y da la historia sobre un hombre llamado Ananías que le testificó y le habló sobre el Evangelio y le explica a él el llamado de Dios al apóstol San Pablo, que en ese tiempo se hacía conocer, se le llamaba Saulo de Tarso. Luego nos dice que Ananías le dijo al apóstol San Pablo, versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Este versículo claramente nos enseña que el bautismo representa el lavado de nuestros pecados. El Señor nos lava los pecados, nos dice aquí, si invocamos su nombre. Pero ¿cómo invocamos su nombre? Vamos a comenzar por aquí, vamos a comenzar con la última frase y luego volver a las primeras frases. Invocando su nombre. Invocar significa clamar, significa suplicar, significa llamar y significa apelar. Es así como se usa esta palabra en la Biblia. Cuando el apóstol Pablo, si conocen la historia al final de él, que lo van a encarcelar, él dice, apelo al César. Es la misma palabra, apelar. Es la misma palabra aquí, invocar. Ahora, su nombre, ¿qué está hablando? Por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. Invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo para ser perdonados de nuestros pecados, para ser lavados de todos nuestros pecados. Pero eso no significa que vamos a decir Cristo, 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 un montón de veces. No, no se trata de eso. Invocar el nombre de Cristo es más bien clamarle a Él, suplicarle a Él que nos ayude, que lave nuestros pecados. Entonces,
No es una fórmula mágica que decimos ciertas palabras, que invocamos el nombre de Cristo, Jesús o Cristo. No, no, no. Se trata entonces de pedirle, de clamarle a Cristo que nos salve, apelar a Él, que nos ayude con su poder. Es la misma palabra, el mismo sentimiento cuando el apóstol San Pedro, ¿se acuerdan, niños, que camina sobre las olas, se acuerdan, y que se está hundiendo? El primero camina, va muy bien, pero luego se pone a ver las olas y el viento, dice la Biblia, quitó los ojos de nuestro Señor Jesucristo y se empieza a hundir. Y luego, ¿qué dijo? Señor, sálvame. Eso es invocar el nombre de Cristo. Es pedirle con urgencia, con fervor, que Cristo lo salve. Hay quienes invocan santos, hay quienes invocan en estos días aún la Santa Muerte. Está de moda eso, ¿verdad? Sobre todo en el sur, invocar a la Santa Muerte. Pero nosotros invocamos a nuestro Señor Jesucristo, porque Dios nos prometió, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y precisamente es algo que vemos esto en ellos, desde la primera predicación del apóstol Pedro, cuando se convirtieron miles de personas, usó esa profecía. Y vemos a través de la historia de los apóstoles, que es la profecía, es la promesa que ellos predican. El que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede salvarnos. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, el justo, el perfecto, el inocente, el sin mancha, el único que podía morir por nosotros en la cruz. Un ángel no podía morir por nosotros porque nosotros no somos ángeles. Tenía que ser hombre, pero también tenía que ser Dios para que pudiera soportar la ira de Dios en la cruz. Es por eso que Él es el único que puede salvarnos. Y por eso los apóstoles dijeron después, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, invocamos a Cristo porque solo Él puede salvarnos, lavarnos de nuestros pecados. Y esto nos lleva a la penúltima frase, y lava tus pecados. Nos dice el versículo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. El gran problema de Pablo, ¿cuál era? La gran necesidad de Pablo y de nosotros también. Lo primero que le dice Ananías, lo primero que tienes que hacer es lavar tus pecados, limpiar tu conciencia. Y ese es el gran problema del hombre. En primer lugar, es que el pecado nos ha ensuciado el alma, nos ha ensuciado el corazón. Y es una sociedad, una inmundicia. No sé si a ustedes les ha pasado que limpiando el cooler, bueno, casi no se usan los coolers. En mi tiempo había muchos coolers, ahora puro mini split, ¿verdad? Pero en mis tiempos había cooler y en mis tiempos, para que el agua no se pasara, le poníamos chapopote. Y los que no usábamos guantes, ya se imaginas cómo nos quedaban las manos llenas de ese chapopote bien pegajoso, que pasaban días y semanas y todavía nos quedaba la mano manchada ahí, ¿verdad? O como Nachito me estaba contando que se fueron de pesca ayer y pescó un pescadote y Carlos otro pescadote y Nachito se estuvo lavando mucho las manos, se bañó y salió y todavía aquí tengo el pescado y apestaba pescado, ¿verdad? Y la suciedad del pecado, la inmundicia del pecado es peor que eso, peor que ese chapopote y esa peste. El alma está inmunda, sucia. Y el gran problema es que si no lavamos nuestros pecados, si no lavamos nuestra conciencia, no nos podemos acercar a Dios. Porque Dios es perfecto, es justo, es santísimo. Y Él no nos puede recibir si estamos sucios, inmundos de pecado. Ese es el gran problema. No tanto que vamos a ir al infierno por nuestros pecados. El gran problema es que Dios no nos puede recibir. El infierno por eso es infierno. Por eso nos atormenta. Porque vamos a estar sin Dios. Sin la gloria de Dios. Ese es el gran problema del hombre. Ahora, pecados. Lava tus pecados. Aquí incluye las cosas malas que hacemos. Pero también las cosas malas que pensamos. Incluye todos los vicios, todas las malas actitudes, la borrachera, el asesinato, la blasfemia, todas esas cosas malas que podemos hacer. Pero estaba pensando, ¿qué pecados había cometido Saulo de Tarso? ¿Saben quién era Saulo de Tarso? ¿Quién era Pablo? Pablo era un fariseo de los fariseos, no como los de Semana Santa, pero era de los expertos en la ley de Dios. Era tan bueno él que fue escogido para ser un discípulo de Gamaliel, ese gran filósofo judío.
Muy pocas personas llegaron a ser fariseo de fariseos, discípulos de Gamaliel. Era una persona que todos lo consideraban muy piadoso, era muy religioso, muy moral. Él no tenía pelo largo, no era un hippie, no iba a las casas de prostitución, no decía malas palabras. Saulo de Tarso no tomaba. Y lo primero que le dice Ananías, tienes que lavar tus pecados invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, Saulo de Tarso, ¿tenía pecados? Sí, claro que sí. ¿De qué pecados tenía que lavarse? ¿De qué pecados tiene que lavarse usted? A lo mejor usted no es un cholo, no está en unas pandillas, no es un sicario. No, Dios conocía el corazón de Pablo y conoce cada uno de nuestros corazones. Sabe que en nuestros corazones hay envidia, hay codicia, hay rencores, hay enojos. Pero ¿saben cuál es lo peor? El problema de Saulo de Tarso y nuestro problema es que no amamos a Dios con todo el corazón. Ese es el pecado de pecados. Ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con tu mente, con todo lo que tú eres. Y Saulo de Tarso estaba fallando en el primer mandamiento. Saulo de Tarso no estaba adorando al Señor como Él se lo merece. No se estaba acercando a Dios a través de Cristo. Ese era el gran problema entonces de Pablo y de nosotros también. Que a lo mejor nunca hemos estado en el cerezo, a lo mejor nunca hemos estado en la cárcel, a lo mejor nunca hemos robado ni una uva del Superley o del Walmart. Pero Dios conoce nuestros corazones, que necesitamos nosotros lavar nuestros pecados. Porque en nuestras mentes, en nuestros corazones, están sucios, inmundos de pecado. Cuando el Espíritu Santo convenció a Saulo de Tarso, a Pablo, de sus pecados, él se dio cuenta y él nos dice después y lo confiesa, y yo me lo imagino con lágrimas: yo soy el peor de los pecadores, porque yo perseguí a la iglesia de Dios. En vez de adorar en la iglesia, en vez de estar predicando, él estaba persiguiendo y matando a los cristianos. Él mató, ayudó a que apedrearan a Esteban, maltrató a muchos cristianos, y él sabía que había cometido muchos pecados en su mente, cuando menos. Esos pecados mentales que nos condenan tanto. En Romanos 7, él confiesa y dice, realmente el pecado de Pablo era que era un hombre codicioso. Y eso lo condenó. Y por eso el Ananías le dice, tienes que lavar tus pecados primero. Y de todos esos horribles pecados, por la misericordia de Dios, él fue lavado. Dios lo perdonó. Y también a ti en esta mañana yo te puedo decir que Dios te puede perdonar y lavar de todos tus pecados, por más horribles que sean. ¿Por qué? Porque Él nos promete: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué? Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Eso es lo que representa el bautismo para el cristiano. Una de las principales cosas, que Dios nos limpia de todos nuestros pecados por nuestra unión con Cristo. Porque le hemos invocado, porque hemos clamado a Él, porque nos hemos arrepentido y le suplicamos que Él nos perdone. Creemos que Él es el Hijo de Dios, que vino al mundo a salvar a pecadores como nosotros. Él así nos limpia nuestras conciencias de toda obra mala, dice en Hebreos, para adorarle a Él y para que nos pueda recibir al final. Y es por eso que en las primeras frases Ananías le urge: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Nuestros hermanos, nuestra hermana Laila, nuestra hermana Paloma, nuestra hermana Eva, nuestro hermano Juan, ya no se detienen. En esta ocasión se van a bautizar. Pero quisiera preguntarle a usted, ¿por qué se detiene? ¿Por qué no se ha bautizado? Voy a ser aquí muy directo, muy práctico en esto. A lo mejor usted piensa, ¿sabe qué? Yo soy muy pecador. Dios no me puede perdonar de las cosas que hice. Hice cosas tan malas, no te imaginas, nadie sabe. ¿Fuiste más pecador que Saulo de Tarso, que mató a Esteban? La historia de Esteban es sorprendente para mí, porque dice la Biblia
que Esteban tenía el rostro como un ángel. Y lo vieron. Y aún así lo apedrearon. ¡Qué pecado! Pero Dios los perdonó. Dios lo perdonó a Saulo de Tarso. ¿Cuáles fueron los peores pecadores? Saulo de Tarso dice que fue el peor pecador. Para mí que los peores pecadores fueron los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Esos que lo vieron tan inocente. Aún el centurión dijo, este es el Hijo de Dios. Y lo crucificaron. Pilato, Herodes habían dicho, es inocente. Lo crucificaron. Pero nuestro Señor Jesucristo en la cruz pidió, Padre, perdónalos. Y esa petición se cumplió y Dios la respondió. Y leemos después en Hechos que esos hombres dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les había dicho, ustedes lo crucificaron. Y ellos dijeron, ¿qué haremos? Y ese día se convirtieron, Dios les dio la fe, el arrepentimiento y fueron salvos y fueron bautizados. ¿Es usted peor que ellos? Cualquier pecado que hayas cometido en tu niñez, en tu juventud, Dios lo puede lavar. ¿Saben por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Porque Cristo es el Hijo de Dios. Por eso. Usted a lo mejor piensa, no, después me voy a bautizar porque, ¿sabes qué? Yo quiero ir a los bailes. Me gusta mucho bailar. ¿Por el baile te vas a ir al infierno? ¿Por un baile te vas a perder de estar en la gloria con Dios? ¿Por un baile? ¿Por una borrachera te vas a perder la felicidad eterna? Piensa. ¿Qué es lo que estás dejando por no invocar el nombre de Cristo? Pero a lo mejor usted dice, no piensa eso, pero dice, ¿sabes qué? Todos los cristianos son unos hipócritas. Y yo no voy a ser hipócrita. Mejor así como estoy ya. Yo no quiero ser un hipócrita. Mira, yo te puedo dar nombres hasta de pastores. Y supieras lo que... Qué tragedia es esto, que hay cristianos hipócritas y que hay muchos que dicen ser cristianos y no lo son. Pero yo te pregunto a ti, ¿fue Cristo un hipócrita? ¿Fue Cristo un hipócrita? ¿Es Dios un hipócrita? No, por supuesto que no. Entonces, la última cosa, a lo mejor usted me dice, sí, está bien. Pero luego cuando tenga más tiempo, cuando sea más grande, cuando Dios nos dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. No esperes. La semana pasada, aquí en la carretera Ures, el padre de una amiga se volcó y falleció instantáneamente. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Tú no sabes cuánto tiempo tienes. Hoy es el día de salvación. Hoy invoca el nombre del Señor. Amén. ¿Por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Quiero terminar con unos retos para los que se van a bautizar. La hermana Laila, la hermana Paloma, nuestra hermana Eva y nuestro hermano Juan. Y para todos los que han sido bautizados también. En primer lugar, continúen invocando el nombre del Señor. Sigan creyendo en Él. Perseveren en la cristiandad. Sigan orando a Él. Sigan apelando a Él. Sigan alabándole. Sigan adorándole. Sigan viviendo de tal manera que le agraden a Él. En segundo lugar, nunca olviden que sus pecados han sido lavados por la sangre de Cristo. No dejen que el diablo los moleste con esas cargas de remordimiento y sentimientos de culpabilidad.
por las cosas malas que hicieron en su juventud, por las cosas malas y los pecados que han cometido antes, pero ya fueron lavados por la sangre de Cristo. Hoy, este día de tu bautismo, tú estás testificando que crees en Cristo, que crees que es el Hijo de Dios, que poderosamente nos salva y nos lava de todos nuestros pecados por su preciosa sangre. Cuando el diablo en las próximas semanas, en los meses, te ataque con esos sentimientos y remordimientos, tú piensas, yo me bauticé. El bautismo no nos salva. Pero sí, el bautismo es testimonio de que nosotros creemos en Cristo, que nosotros creemos que nos lava de todo pecado. Piensa en este día cuando el diablo te ataque. Número 3, comparten el Evangelio. Compartan el Evangelio con sus amigos, hablen de Cristo, para que ellos también invoquen el nombre del Señor. Hay un famoso pasaje en Romanos capítulo 10 que nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y luego hay una cadenita lógica de preguntas que dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Queremos que los demás conozcan a Cristo, que ellos invoquen el nombre del Señor. Habla, invita a tus amigos de la escuela. Compárteles de Cristo, de la gran salvación que tenemos en Él. Que Él nos perdona todos nuestros pecados y limpia nuestras conciencias, para que ellos también invoquen el nombre del Señor, junto con nosotros, que le alaben aquí y al final. En último lugar, por supuesto, nunca dejen de agradecer y alabar al Señor, porque Él nos limpia de todo pecado. Como cristianos, qué gran sentimiento de levantarnos por las mañanas sabiendo que Dios nos limpia todo pecado. Todo pecado. Todo pecado. Él nos lava. No por lo que nosotros hacemos. No porque tomamos la Santa Cena o el bautismo. No por esas cosas. Pero por la sangre de Cristo. Porque Él murió por nuestros pecados. Entonces Él merece toda la gloria. Él merece que tengamos ese espíritu como el apóstol Juan al final, cuando él escribe en Apocalipsis: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. 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 A pasar a bautizar a nuestros hermanos. Voy a pedir a los hermanos que estén en oración por ellos, orando por ellos lo que hemos estudiado de la palabra de Dios. Nuestra hermana Laila, nuestra hermana Paloma, nuestra hermana Eva y nuestro hermano Juan. Oye, voy a pedir a nuestra hermana Laila, si es tan amable, de pasar aquí al frente. Vamos a pasar aquí a la alberca para bautizarla. Si gustan acercarse, hermanos, sí. Nuestra hermana Laila ha testificado públicamente de su fe en Cristo. Yo, como pastor de la Iglesia Bíblica Montaner, la bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Nuestra hermana Paloma Mendívil ha testificado de su fe en Cristo. Yo, como pastor de la Iglesia Bíblica Monterrey, la bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser.
vencer. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Nuestra hermana Evo ha testificado de su fe en Cristo delante de ustedes, se ha comprometido a cumplir las promesas de Hechos 2:42. Yo como pastor de la Iglesia Bíblica Monte Oreb la bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la cruz, primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Nuestro hermano Juan ha testificado delante de ustedes de su fe en Cristo. Él se compromete a cumplir con Hechos 2:42. Como pastor de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, lo bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No con espadas ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes